Bien, continuando con el video que estábamos trabajando de la gráfica velocidad-tiempo para construir la gráfica de posición-tiempo. Entonces decíamos que calculábamos el área del triángulo más el rectángulo del intervalo 3. Entonces tenemos para el rectángulo base 1 segundo por altura, 8 metros sobre segundo está la altura, más el triangulito de aquí arriba sería la base también 1 segundo de 7 a 8 y de altura de 8 a 12 metros sobre segundo, o sea, la diferencia sería 4, entonces 4 metros sobre segundo divide 2. Esto tendríamos 8 por 1, 8, ¿cierto? Más 4 por 1, 4 y 2, 2, ¿cierto? Entonces sería 8 más 2 serían 10 metros, o sea que esta área representa, vamos a hablar de la relación área-desplazamiento, que correspondería a 10 metros. Finalmente, el área 4, que es el triangulito, base 2 segundos, altura 12 metros sobre segundo, para un total de área de 12 metros. Ya vamos a entender qué significa que el área no esté en unidades cuadradas, ¿no? Y para el triángulo del desplazamiento 5 tendríamos menos 3 metros, ¿cierto? Base por altura, base 1, altura menos 6, dividido 2. ¿Por qué negativo? Porque está en una posición por debajo del nivel que yo considero como 0, ¿cierto? Entonces abajo está el valor negativo. Bien, en las gráficas velocidad-tiempo, la relación que tenemos es la siguiente, que el área siempre nos va a hablar de desplazamiento, es decir, que físicamente el significado de calcular el área que se forma no va a ser calcular el área de la figura en metros cuadrados, sino que eso nos va a determinar un desplazamiento. Por eso todos los valores aparecen en metros. Entonces, en últimas, lo que yo tengo son varios desplazamientos. ¿Qué quiere decir? Que primero se desplazó 30 metros en el primer intervalo de 0 a 5, luego otros 16, o sea, para llegar hasta 46, luego otros 10 para llegar a 56, ¿cierto? Luego otros 12, ¿cierto? Para llegar a 68 y finalmente este desplazamiento negativo quiere decir que se regresa 3 metros. ¿Listo? O sea, para llegar a 65 metros. Entonces, miren cómo sería la gráfica. Vamos acá y vamos a ir analizando lo que obtuvimos nosotros. Entonces, miren, primero vienen los 30 metros, ¿cierto? Que este intervalo corresponde a un MRU, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿cierto? Esto ya lo habíamos mencionado en el video anterior, en la primera parte del video. Esto es un MRUA. Pues al ser un MRUA, pues la gráfica posición-tiempo, pues será una curva, ¿cierto? En el intervalo, ahí están los 30 metros. En el segundo tiene una velocidad constante, ¿cierto? O sea, un MRU. Al tener un MRU, este desplazamiento, pues nos va a dar una línea recta, ¿sí? Tendríamos 30 y 16 más 46, ahí está indicando el 46 más o menos en 7 segundos, ¿verdad? Aquí, vamos en 7 segundos. Esta es esta línea recta, está simbolizando el intervalo 2. El intervalo 3 vuelve a ser un MRUA, ¿cierto? Esto vuelve a ser un MRUA y ahí vuelve a tener esa curva. Ya se supone que íbamos en la posición 46, pues 10 más nos dará la posición 56. 46, 56, más o menos acá, en un tiempo de, ya sabemos, de 7 a 8, o sea, 8 segundos. Y aquí está el siguiente intervalo. Luego viene este intervalo, que es el que yo llamo 4, que es un MRUA, ¿sí? Por eso aparece una curva, pero ese es un MRUA con aceleración negativa. Entonces, al ser negativa la aceleración, la curva no abre como estas otras dos, sino que se cierra. ¿Sí? Es una curva que se cierra. Entonces, ahí se supondría que en ese siguiente son 12 metros más. Si ya íbamos en 56 más 12, pues estarían los 68. ¿Cierto? Aquí estarían los 68 metros más o menos. ¿Listo? Y finalmente se regresó. ¿Sí? Se regresó, ¿cuántos? 3 metros en un tiempo de, bueno, aquí estarían los 11 segundos. Aquí le corresponde exactamente a los 11 segundos
y pues por acá más o menos estarán los 65 metros, que es el nivel de referencia que le debe estar correspondiendo a ese punto de ahí. Listo, esa sería nuestra gráfica de eh, posición-tiempo. Bien, lo otro que podemos calcular aquí es cuál fue el desplazamiento del objeto. Entonces, ¿cierto? El desplazamiento total, vamos a llamar un delta X total, sería igual a la posición final, que ya dijimos que eran 65 metros. Recuerden por qué 65, porque recuerden aquí llegó a 68 metros y se devolvió 3, o sea, 65 menos la posición inicial que yo dije que era 0. O sea que el desplazamiento sería de 65 metros. Pero la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida, ya vemos la X a la distancia total recorrida. La distancia total recorrida, pues sería simplemente la suma de todo. Y este pedacito del regreso, pues no lo tendríamos que restar, sino que sería sumar. O sea que, ¿por qué sumar? Porque estamos diciendo cuánta distancia recorrió en total, cuál es la medida de la trayectoria. ¿Sí? Entonces recuerden que lo que estamos viendo es un objeto que probablemente se fue hasta un determinado punto y luego se regresó un pedacito. Entonces, yo solamente me estoy interesando por toda la medida de la trayectoria, como ya habíamos estado hablando en alguna otra clase. Entonces, sumo todas las trayectorias y entonces aquí tendríamos que después llegar a 68, ¿cierto? Recorrería 3 más para finalmente llegar a 71 metros. 71 metros sería el, la distancia total recorrida y el desplazamiento sería de 65 metros. Bueno, eso sería todo con respecto al análisis gráfico de ese ejemplo de gráfica velocidad versus tiempo para encontrar gráficas de aceleración y posición versus tiempo. Toda la información dice que la obtuvimos a partir de la lectura de la gráfica. Bueno,